En abril de 1890, dos vaqueros en Arizona mataron a una criatura gigante parecida a un pájaro con una enorme envergadura. Se decía que tenía la piel suave, alas sin plumas como las de un murciélago y una cara que parecía a un caimán. Esta descripción tiene cierta similitud con la de un pterodáctilo prehistórico, un animal cuya existencia ya se conocía en ese momento. Se supone que arrastraron el cadáver de regreso a la ciudad, donde lo inmovilizaron con las alas extendidas a lo largo de todo un granero. Es posible que se haya publicado una imagen de este evento en el periódico local llamado Tombstone Epitaph. También hay un relato de esta historia con los hechos que tuvieron lugar en el estado de Texas. En la edición de mayo de 1963 de la revista Saga, el escritor Jack Pearl relató esta historia del Tombstone Thunderbird junto con algunos avistamientos de aves grandes de principios de la década de 1960. Sin embargo, no solo contó la historia, sino que fue un paso más allá y afirmó que el periódico Tombstone Epitaph publicó una fotografía de un pájaro enorme clavado en una pared en el año 1886. El periódico dijo que había sido cazado por dos buscadores y arrastrado a la ciudad en un carro. Alineados frente al pájaro había 6 hombres adultos con los brazos extendidos, yema de dedo a yema de dedo. La criatura medía alrededor de 36 pies de punta de ala a punta de ala. Si bien esta es una variación diferente de la historia, además de contar con un tamaño diferente de la criatura, parece referirse al mismo incidente. ¿No era más que una leyenda mítica del oeste o había algo en la historia después de todo? En la edición de septiembre de 1963 de la revista Fate, un corresponsal de la revista llamado H.M. Cranmer declararía que no solo la historia era cierta, sino que la foto se publicó y apareció en periódicos de todo Estados Unidos. Cranmer no sería el único que recordaba la foto. El eminente investigador Ivan Sanderson también recordó haber visto la foto y de hecho incluso afirmó haber tenido una vez una fotografía que prestó a 2 asociados. Sin embargo, estos la perdieron. Los editores de Fate incluso llegaron a creer que podrían haber publicado la foto en un número anterior de la revista, pero después de una larga búsqueda en los números anteriores, no pudo ser encontrada. La historia original de Epitaph sobre la captura de una gran criatura alada inusual fue impresa el 26 de abril de 1890, pero no tenía ninguna fotografía añadida. La historia de Epitaph fue revivida en una edición de 1969 de la revista Viejo Oeste, confundiendo aún más la cuestión de si esta foto era real o solamente un vago recuerdo. Curiosamente, esta reimpresión hizo que un lector recordara otro incidente extraño. Escribió a la revista en el verano de 1970 y relató de primera mano un incidente de un monstruo volador que también ocurrió cerca de Tombstone. El escritor había conocido a 2 vaqueros que contaron haber visto una criatura similar alrededor del año 1890, aunque dispararon y persiguieron a la criatura hasta que sus caballos se negaron a seguir adelante. Este pájaro gigante no fue asesinado, tampoco fue llevado a la ciudad y mucho menos fotografiado. De hecho, excepto por el hecho de que no fue derribado, su historia suena mucho más cercana al informe original. Sin embargo, el periódico The Epitaph declaró que la foto no existía, o si existía, no había estado en su periódico. Respondiendo a numerosas consultas, los empleados del periódico comenzaron una búsqueda exhaustiva de números y archivos anteriores. No pudieron encontrar esa foto e incluso una búsqueda prolongada en otros periódicos de Arizona y California de la época no arrojó resultados. Una serie de artículos que aparecieron en Pursuit, la revista de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable, provocaron un recuerdo de W. Wright Benedict, quien recordó haber visto al propio Ivan Sanderson mostrar una copia de la foto
en un programa de televisión canadiense llamado El espectáculo de Pierre Benton. Desafortunadamente, nunca se han encontrado copias de este programa. Durante la década de 1990, la búsqueda de la fotografía del Thunderbird llegó a un punto de obsesión para los interesados en el tema. Una discusión sobre el asunto se extendió a varios números de la revista Strange de Mark Chervinsky, y los lectores que creían haber visto la foto citaron fuentes que iban desde libros antiguos hasta colecciones de fotografías occidentales, revistas para hombres, National Geographic y mucho más. La gente revisó literalmente cientos de números de copias polvorientas de la revista True y la revista Saga para encontrar nada más que el artículo mencionado anteriormente por Jack Pearl. A finales de los 90, el autor de Mountain Promises, John Keel, insistió diciendo: "Sé que lo vi, y no solo eso, comparé notas con muchas otras personas que lo vieron". Keel cree que lo vio en una de las revistas para caballeros, como Saga o True, que fueron muy populares en la década de 1960. La mayoría de esas revistas tratan temas asombrosos como Pie Grande, yetis, fantasmas, etc. Keel también recuerda la foto de la misma manera que la mayoría, con hombres vestidos con ropa de vaqueros, y un pájaro que parece un pterodáctilo o una criatura alada prehistórica. John Keel incluso dijo específicamente que la criatura no parecía un buitre con pico en forma de gancho, como decía la explicación de Sanderson. Keel dijo que tenía un pico largo y puntiagudo, como un pteranodón. Esto se cita en libros como Jerome Clarkson Explained It. En el año 2000, el programa de televisión Freaky Links escenificó una foto similar, dando nueva vida a la leyenda de la fotografía del Thunderbird. Su foto mostraba un pterodáctilo muerto tendido en un campo con las alas extendidas y 7 hombres vestidos con atuendos de guerra civil sosteniendo rifles en sus manos. El archivo, propiedad de Fox TV y Universal Studio, ahora se encuentra en el Museo Internacional de Criptozoología. El 12 de agosto del 2009, un usuario llamado Saints Albans 999 publicó un artículo de WordPress llamado My Fortune Life, en el que contaba su historia de presenciar esta foto. Afirmó haber visto la imagen original en una revista en el año de 1967. Dijo que una revista publicó un artículo sobre historias antiguas del oeste estadounidense, una de las cuales presentaba de manera prominente una fotografía de varios hombres señalando lo que parecía ser un gran pterodáctilo negro, clavado en su cabaña de caza o en un cobertizo. Decía también que recordaba claramente la imagen y recordaba el artículo, pero no el título de la revista ni el autor. Según los informes, recordó la imagen tan bien que hizo un dibujo de ella que ha aparecido en Strange Magazine y otros libros sobre misterios desconocidos repetidas ocasiones. La imagen muestra un pterodáctilo clavado en un pequeño cobertizo de madera con 4 hombres de pie junto a él sosteniendo rifles. Algunos dicen que es lo más parecido que recuerdan a la fotografía original. Sin embargo, también hay otros que dicen que vieron algo completamente diferente. Se sabe que una foto que se encontró es una amalgama o un montaje que usa la foto de la muerte del forajido John Southack del año 1893 como la base y luego agrega el cadáver de un pterodáctilo encima de la imagen. En cuanto a dónde o cuándo se pudo haber realizado este montaje, podría haberse realizado en cualquier momento después del año 1893. Probablemente en algún momento a principios del siglo XX y posiblemente como una broma del Día de los Inocentes, o también existe la teoría de que esto no era más que una postal de recuerdo de la zona de Tombstone, Arizona o cualquier otro lugar del suroeste americano.
Esta falsificación posiblemente podría ser una de tantas que hay en Internet. Aparte de los muchos dibujos, otras fotos de cadáveres de reptiles voladores gigantes con humanos en ellas, que no tienen nada que ver con los enlaces de Freaky o la imagen del montaje, comenzaron a aparecer y a dar vueltas en Internet. Probablemente estas sean recreaciones más modernas, pero muchos de sus orígenes son desconocidos. Jerome Clark y el autor Mark Hall especulan que la descripción de la imagen básica en cuestión, unos hombres de pie junto a una criatura alada clavada en una especie de cabaña o granero, es muy vaga y evocadora como para implantar una especie de memoria falsa, lo que lleva a algunas personas a recordar vagamente haber visto la foto en algún momento distante e impreciso. Esta descripción creó una imagen tan vívida en la mente de muchas personas que tienen conocimiento e interés en cosas curiosas y eclécticas, las cuales comienzan a pensar que la foto les resulta familiar. Literalmente, se ha creado una memoria compartida de algo que muy probablemente no existe. Aún hoy día continúa existiendo una verdadera tormenta de controversia sobre si la fotografía original apareció alguna vez, quién la publicó y a dónde fue si es que ésta en algún momento existió. Algunos dicen que es un caso completo de memoria falsa. Incluso, otros juran de arriba a abajo que han visto esta foto en un momento u otro. Cualquiera que sea el caso, ¿por qué hubo una tormenta de controversia en torno a una simple fotografía? Lo más probable es que la idea de que podría haber una imagen de lo que podría haber sido una ave prehistórica viviente que ahora está extinta atormenta y tienta a muchos a arrebatos de curiosidad y necesidad de saber más allá de los hechos tangibles.